Hola a todos, mi nombre es Joana González, estudiante de la Corporación Iberoamericana de la especialización de Neuropsicología de la Educación en la materia de Neurociencia Cognitiva a cargo del docente Jason Palacios. Y les voy a hablar sobre la percepción. Percepción es el proceso en el cual los seres humanos interpretan y organizan la información sensorial para entender el entorno. Este proceso involucra varios niveles de procesamiento en el sistema nervioso, desde la conversión inicial de estímulos en señales eléctricas hasta la interpretación de la información sensorial. A continuación, se explorarán los componentes claves para este proceso, como son la transducción, el procesamiento subcortical, la corteza cerebral y el procesamiento cerebral, y por último, las agnosias. Continuamos hablando sobre la transducción y podríamos decir que es la puerta de entrada al cerebro, puesto que es un proceso fundamental que permite al sistema nervioso entender el mundo exterior. Los receptores sensoriales, especializados en detectar diferentes tipos de energía, como lo son la luz, sonido, tacto, entre otros, transforman estos estímulos en potenciales de acción que viajan a través de las neuronas. Por ejemplo, los fotorreceptores en el ojo convierten la luz en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro para ser procesados como visión. Ahora bien, el procesamiento subcortical sería algo como el cerebro primitivo, porque una vez que la información ha sido transducida, se envía a diversas áreas del cerebro para su procesamiento. Este procesamiento subcortical se refiere a las etapas iniciales de este procesamiento que ocurren en estructuras situadas debajo de la corteza cerebral. Un ejemplo podría ser, imaginémonos que estamos caminando por un bosque y de repente escuchas un ruido fuerte y repentino. Este sonido es captado por tus oídos y es convertido en señales eléctricas a través de la transducción. Estas señales viajan a través del nervio auditivo hasta llegar al tálamo, una estructura subcortical clave. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que se incluyen en el procesamiento subcortical? Que son el tálamo, los ganglios basales y el sistema límbico. Ahora es el turno para la corteza cerebral, que podríamos llamarla como centro de control del cerebro. La corteza cerebral, a menudo también llamada simplemente corteza, y es la capa externa del cerebro compuesta principalmente por sustancia gris. Esta región es fundamental para las funciones cognitivas superiores que nos distinguen como seres humanos. La estructura de la corteza cerebral están los giros y los surcos. La corteza no es una superficie lisa, sino que presenta numerosas elevaciones que son los giros y las depresiones que serían los surcos. Esta configuración aumenta significativamente la superficie de la corteza, permitiendo una mayor cantidad de materia gris y por lo tanto un mayor poder computacional. Pero también están los lóbulos, que se dividen en 4 lóbulos principales, que son frontal, parietal, temporal y occipital, y cada lóbulo está asociado a diferentes funciones cognitivas. Otro aspecto importante es el procesamiento cerebral en la corteza. Y este es un proceso complejo y dinámico que involucra múltiples áreas de la corteza cerebral. Vamos a describir algunos de esos aspectos claves. En primer lugar,
encontramos la especialización funcional, es decir, que diferentes áreas de la corteza están especializadas en procesar diferentes tipos de información. Por ejemplo, la corteza visual procesa la información visual, mientras que la corteza auditiva procesa la información auditiva. Otro aspecto importante es la conectividad. Y las diferentes áreas de la corteza están interconectadas por fibras nerviosas, lo que permite la comunicación y la integración de la información. Otro punto importante es la plasticidad. La corteza cerebral es un órgano plástico, lo que significa que puede cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia. Este fenómeno se conoce como plasticidad cerebral y es fundamental para el aprendizaje y la recuperación de lesiones cerebrales. Y por último lugar, las redes neuronales. Las neuronas de la corteza se organizan en redes complejas que permiten el procesamiento paralelo de la información y la realización de tareas complejas cognitivas. Y el último de los componentes de la percepción es la gnosia. El conocimiento perceptivo del mundo se inicia en la entrada de información a través de los receptores sensoriales. Diversas estructuras, como los órganos sensoriales, el tálamo y las áreas primarias de la corteza cerebral, registran y codifican los diferentes estímulos táctiles, espaciales, auditivos, olfatorios, gustativos o visuales, que continuamente acceden al sistema nervioso. Pero, sin embargo, el proceso de reconocimiento de los estímulos que conforman nuestra realidad no es únicamente sensorial, sino gnóstico, ya que es necesario que los estímulos que identificamos inicialmente de modo fragmentado sean integrados para poder atribuir significado. Pero para poder entender de lo que estoy hablando, es necesario mencionar lo que son las nocias. Y son procesos de reconocimiento de estímulos gracias a la función integradora de áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. Entonces, una lesión en las áreas asociativas puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando lo que denominaríamos las nocias. Entonces, podríamos definir la agnosia como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de agnosia. Iniciaremos hablando sobre las agnosias visuales. Y estas agnosias visuales son trastornos neurológicos que afectan la capacidad de reconocer e interpretar información visual, a pesar de que la visión es normal. Se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos como también caras, colores o movimientos a pesar de que la percepción visual esté intacta, como ya lo mencioné. Pero también las agnosias visuales tienen unos tipos y allí encontramos las agnosias para los objetos, que se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos familiares a través de la visión. La persona puede describir las características físicas del objeto, pero no puede nombrarlo o identificarlo. Las causas posibles son una lesión en el lóbulo temporal del cerebro, específicamente en el área visual ventral, que es responsable del procesamiento de la forma y la identidad de los objetos. Para entender mejor
Les voy a dar un ejemplo. Si una persona con agnosia visual puede ver un bolígrafo, pero no es capaz de identificarlo como tal o de escribir su uso. Sin embargo, si le permite tocar el objeto, puede reconocer a través del sentido del tacto, lo que indica que el problema no reside en la memoria o en la percepción táctil, sino en la capacidad de interpretar la información visual. Otra de las agnosias visuales es la simultagnosia, y este es un trastorno que impide a las personas percibir múltiples objetos al mismo tiempo. Se caracteriza por la incapacidad para ver más allá de un objeto o parte de un objeto a la vez. Ejemplo, una persona con simultagnosia se le muestra una imagen en una mesa de cocina con varios objetos, como pueden ser platos, cubiertos y alimentos. Debido a su condición, esta persona puede ser capaz de identificar un solo objeto, como puede ser la cuchara, pero no puede percibir la escena completa ni la relación espacial entre los diferentes objetos. También está la prosopagnosia, y es una condición que impide a las personas reconocer caras familiares, incluso la de sus seres queridos, a pesar de que puedan distinguir los rasgos faciales, no puede integrarlos para formar una identidad. Una persona con prosopagnosia puede no reconocer el rostro de un amigo cercano o familiar, o incluso el suyo propio al mirarse en el espejo. Por ejemplo, puede no reconocer a su pareja al encontrarse en una multitud. Sin embargo, puede identificar a esa persona con otros indicios, como la voz, peinado, ropa o gestos característicos. Continuando con las agnosias visuales, también encontramos la agnosia cromática. Y esta es un tipo de agnosia visual que afecta la capacidad de reconocer y nombrar los colores. Las personas pueden percibir los colores, pero no pueden identificarlos correctamente. Ejemplo, imagina una persona con agnosia cromática y que está mirando una imagen de un jardín lleno de flores de diferentes colores. Aunque esta persona pueda ver las formas y detalles de las flores, no puede identificar ni diferenciar los colores. Para ellos, todas las flores parecen tener el mismo tono gris o sin color específico. Mientras que la alexia agnóstica es una condición que impide a las personas leer, a pesar de que su visión está intacta y pueden reconocer las letras individuales. Por ejemplo, una persona con alexia agnóstica puede mirar un texto y ver las letras claramente, pero no puede juntar las letras para formar palabras. Es decir, al ver la palabra gato, podían identificar cada letra individual, como la G, la A, la T y la U, pero no pueden integrarlas para leer la palabra como un todo. Curiosamente, las mismas personas pueden escribir la palabra gato sin problemas, pero luego de reconocer o intentar leerla, esto demuestra una desconexión entre la percepción visual de las letras y el acceso al significado de las palabras. Y la última de las agnosias visuales es la agnosia para el movimiento. Y este es un trastorno que impide a las personas percibir el movimiento de los objetos. Es decir, pueden ver los objetos estáticos, pero no pueden seguir su movimiento. Ejemplo, imagina a una persona
con esta agnosia y está observando una calle concurrida. Para alguien sin esta condición, los coches, bicicletas y peatones se mueven de manera fluida y continua. Sin embargo, para una persona con agnosia para el movimiento, la percepción del movimiento está fragmentada y discontinua. Continuamos con las agnosias auditivas. Las agnosias auditivas se caracterizan por la dificultad para reconocer sonidos, incluyendo música, lenguaje, ya sea hablado o sonidos ambientales. Se pueden manifestar de diferentes maneras, incluyendo la incapacidad de identificar melodías, comprender el habla o distinguir entre diferentes tipos de ruidos. Dentro de las agnosias auditivas está la amusia, que es dificultad para reconocer y procesar la música. Los afectados pueden tener problemas para identificar melodías, distinguir entre diferentes instrumentos musicales o incluso experimentar dificultades para sentir emociones a través de la música. Ejemplo, una persona con diversión puede escuchar una canción familiar, pero no puede ser capaz de reconocer o identificar. Es decir, aunque en una fiesta pueden identificar y tararear cumpleaños feliz, una persona con amusia puede no reconocer la melodía como algo conocido. Además, puede encontrar la música como un ruido desorganizado sin ser capaz de distinguir entre diferentes notas o ritmos. Otra es la agnosia para los sonidos y es la incapacidad de reconocer y categorizar los sonidos ambientales o no lingüísticos. Los individuos con esta agnosia pueden tener problemas para identificar el sonido de un timbre, un animal o un objeto que se rompe. Ejemplo, si alguien con este tipo de agnosia puede escuchar el sonido de un motor y describirlo como un ruido, pero no reconocer de que se trata de un coche. La última de las agnosias auditivas es la agnosia verbal y es la dificultad para comprender el lenguaje hablado. Los afectados pueden tener problemas para identificar palabras, comprender la gramática o interpretar el significado de las frases. Por ejemplo, alguien le dice buenos días. La persona con agnosia auditiva verbal escuchará el sonido, pero no podrá identificar de qué se trata de un saludo. Ahora hablaremos sobre las agnosias sensoriales. Esta se refiere a la incapacidad para reconocer o identificar estímulos sensoriales a pesar de mantener intactas las capacidades sensoriales básicas. Se produce un fallo en la integración y el reconocimiento de la información sensorial, lo que impide atribuirle significado y comprenderla adecuadamente. La agnosia táctil también hace parte de las agnosias sensoriales y esta es un trastorno que afecta la capacidad de reconocer los objetos o partes del cuerpo a través del tacto. Ejemplo, los individuos con agnosia táctil pueden tener problemas para identificar objetos familiares como llaves, monedas u utensilios de cocina. También pueden tener dificultades para identificar diferentes tipos de telas o materiales. Ahora seguiremos con las agnosias olfatorias.
Estas agnosias olfatorias se caracterizan por la incapacidad de reconocer o identificar olores. A pesar de que el sentido del olfato funciona correctamente, una persona que al oler café recién hecho no puede identificar de qué se trata de café, aunque puede percibir el olor, no puede reconocerlo ni asociarlo con el café. Y la última de las agnosias es las agnosias por enfermedades. Y aquí encontramos la anosnosia, y es la falta de conciencia sobre la propia enfermedad. Aquí la persona no reconoce que tiene una enfermedad o discapacidad, a pesar de las evidencias objetivas. Es decir, la persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular y ha perdido la movilidad de un lado de su cuerpo, pero insiste en que no tiene ningún problema y puede moverse perfectamente a pesar de la evidencia contraria. También encontramos la asomatognosia, y aquí es el desconocimiento de las partes del propio cuerpo. La persona no reconoce o niega la existencia de una parte de su cuerpo, como un brazo o una pierna. Ejemplo, un paciente que después de una lesión cerebral no reconoce su propio brazo como parte de su cuerpo. Puede verlo y tocarlo, pero siente que no le pertenece. También está la anosodoforia, y esta es la indiferencia ante la propia enfermedad. La persona no muestra preocupación o interés por su condición médica, a pesar de tener conciencia de ella. Por ejemplo, alguien que ha perdido la capacidad de caminar, pero no muestra preocupación alguna por ello. Y por último está la misoplegia, y es la aversión a parte del propio cuerpo. La persona rechaza o evita reconocer ciertas partes de su propio cuerpo, como si fueran ajenas a él. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Esto